Bueno, voy aprovechando el tiempo para presentar al doctor Duarte. Él es médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en epidemiología. Es actualmente investigador de la unidad de tuberculosis del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es becario del Global Health Program del Fogarty International Center e investigador visitante del Imperial College London. Adicionalmente es docente de la maestría de investigación en epidemiología. Buenos días. Lo que voy a tratar es presentar 3 estudios que hemos hecho en la unidad, o mejor dicho, 2 estudios que ya se han terminado y uno que estamos empezando el primer año, y para compartir los resultados. No tengo ningún conflicto de interés. Y los proyectos que vamos a tratar son concentraciones de MMPs. MMPs son metaloproteinasas que son un marcador que nos indica destrucción de tejido, de cualquier tipo de tejido, en este caso voy a dar tejido pulmonar, en el punto inducido durante el tratamiento de tuberculosis. Otro que es asociación de episodio depresivo mayor con malos resultados en tratamiento de tuberculosis. Y lo último, que es lo que les quería comentar de lo que estamos haciendo ahora, es TANDEM, que es un estudio multicéntrico sobre tuberculosis y diabetes. El primero estos son los autores con los que hicimos la cita, por favor, es en Plot One del año pasado, y estas son las instituciones que colaboraron. Más o menos esto es para darles un contexto. Cuando una persona está con tuberculosis, tose. Cuando está tosiendo vía microgotas, porque cuando uno tose produce un aerosol, ese es donde produce el contagio a otra persona. Esto pasa al tracto respiratorio y se forma lo que llama el cuerpo de Wong, que es donde se produce la infección primaria en el individuo. ¿Y qué pasa? De ahí pasa por vía de sangre hasta la punta del pulmón, y ahí es cuando se produce el daño del pulmón. Comienza a formarse esas cavernas en los pacientes con tuberculosis, que es por destrucción del mismo tejido pulmonar, y algunos de estos pacientes por eso tosen sangre. Entonces, nosotros comenzamos a estudiar qué cosa era parte de estos mediadores que producen esta destrucción. Uno son las metaloproteinasas de la matriz. Esto se da no solamente en el pulmón, se da en varios tejidos. Por ejemplo, en hipertensión arterial comienzan a haber también daño en los vasos sanguíneos, se da en algunos tipos de cáncer, etc. Entonces son proteasas, es decir, son enzimas que van destruyendo, dependientes de zinc. Y se ha encontrado no solamente en tuberculosis, como les decía, sino en inflamación y en otro tipo de infecciones, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en asma. Es un poco complejo la cascada que hay, pero varios de estos MMP, que son 24 en total en el ser humano, uno jala al otro, y hay unos que, dependiendo de cómo sea la respuesta en la célula, va liberando dependiendo del tipo de daño que se va a formar. Entonces, en resumen, lo que tenemos es lo que pasa es que, sobre todo, el tejido, cualquier tejido está formado con colágeno, alguna gelatina o elastina, y lo que hacen estas metaloproteinas es afectar acá y se va destruyendo. En tuberculosis es algo serio porque va dañando el pulmón. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? En este estudio comparamos concentraciones de MMPs y TIMs. TIMs son los inhibidores de este MMP, son los que hacen que eviten que se expresen estas MMPs en el paciente. Entonces, para poder entender todo el balance que sucede en el paciente, tenemos que entender a los inhibidores también. Y lo hicimos en el punto inducido entre pacientes con tuberculosis y pacientes sanos, enrolados prospectivamente. Y de ahí decidimos ver qué cosa es lo que pasaba con los niveles de estas MMPs durante el tratamiento. El tratamiento de tuberculosis generalmente son 6 meses de tratamiento si es que no hay un patrón de resistencia, y vimos su navetización con el cultivo. Enrolamos 68 participantes con tuberculosis y 69 controles. Los pacientes fueron adultos, todos fueron adultos, los participantes sin historia previa de TB, es decir, su primer episodio,
con BK positivo, y los controles decidimos que sean de la comunidad, sin síntomas de TB, y les hicimos un tamizaje para buscar si tenían tuberculosis. No tuvieron todo cultivo negativo y radiografía de tórax negativa para tuberculosis. Y criterios de exclusión para ambos grupos: eliminamos cualquiera de estas enfermedades para que no nos confunda si es que hubieran elevación de MMPs. Usamos muestras de esputo inducido al inicio del tratamiento, 2 semanas, 8 semanas y 6 semanas. ¿Por qué hemos usado esputo inducido? Porque consideramos, cuando uno produce esputo, y este es uno de los problemas graves en el diagnóstico de tuberculosis, es bien al azar. Es decir, yo toso y la cantidad de esputo va a ser diferente de otro paciente y calidad del esputo va a ser diferente de otro paciente. Entonces es bien, no es bien uniforme. Aparte, cuando uno tose tiende bastante a botar más saliva que secreción pulmonar. Entonces la forma es hacer el esputo inducido, que es nebulizar al paciente con salino, y eso produce un poco de irritación en el pulmón y eso hace que pueda tener una mejor muestra. Otra de las opciones es lavado broncoalveolar, pero el problema de eso es un procedimiento que ya implica mayor complejidad, y en los estudios previos hemos encontrado que no hay diferencia entre ambos. Todos los participantes fueron tamizados para VIH, VIH fue considerado un criterio de inclusión porque hay una diferencia en su inmunidad y eso podría alterar el texto. Y para evaluar la severidad usamos un TB score, que acá está la referencia, que se usa, es un puntaje para decir si es una TB severa o no. La tabla de TB score por G varias, disculpen, está en inglés, es tos, hemoptisis, que es cuando toses con sangre, disnea, que dolor en el pecho y sudoración nocturna, conjuntiva anémica, que es decir que está pálida, taquicardia y algún hallazgo positivo en la auscultación, temperatura axilar mayor de 37, fiebre, y de ahí vimos si el IMC era era menor de cierto rango y si la circunferencia del brazo también era menor de cierto rango. El diagnóstico de TB fue confirmado usando BK, que es la forma de diagnosticar tuberculosis en los centros, y MOTS en el laboratorio de ciencias en Cayetano. Y las concentraciones de cada una de estas MFs, que eso lo hemos sacado de otro estudio que hicimos en Londres, en uno de los hospitales, para poder definir cuáles eran. Encontramos que estos eran los más comunes y los que estaban más asociados con tuberculosis, así que cogimos estos y fueron analizados usando Lumines, que es cuando uno toma un ELISA, toma generalmente una sola enzima o un solo sustancia que quieres analizar. En el multiplex puede analizar varias a la vez. Y para los teams sí tuvimos que usar un ELISA para ellos. Y bueno, de análisis estadístico usamos estos softwares. Entonces, esta era nuestra población. Eran bastante similares a excepción de género, y esto es porque la mayoría de las personas sanas o participantes sanas eran de los centros de salud. Entonces, cuando íbamos a enrolarlos, lamentablemente la mayoría eran mujeres que iban a acompañar a sus familiares o a llevar a niños a control de niños sanos. Entonces era bien difícil poder identificar varones sanos. Sin embargo, hicimos después análisis de sensibilidad para ver si había diferencia, buscamos en la literatura y aparentemente no hay diferencia grande entre expresiones de MMPs en tuberculosis por género. Entonces eso nos libró un poco de problemas. Y de ahí obviamente van a encontrar que la mayoría de diferencias son significativas porque son características de un paciente con TB que tenga esto y un control sano, ¿no? Y la edad era similar en ambos grupos. Como les comenté, hay dos partes. Hay una que trata de evaluar controles sanos con pacientes con tuberculosis en inicio, es un corte transversal, cogimos en un solo punto y de ahí vamos a tener una parte cohorte, que es cuando estamos haciendo el seguimiento. Lo que encontramos fue que 1, 2, 3 y 8 estuvieron incrementados en los participantes con TB comparado con controles. Lo mismo sucede con TIP 1 y TIP 2. Esto parecería no lógico porque si las expresiones están elevadas, ¿por qué los inhibidores están elevados? Y lo que creemos es que hay un desbalance. El cuerpo trata de, al expresar los inhibidores, tratar de controlar la destrucción, pero no llega a ser tanto.
no puede controlarlo. Otro es que las concentraciones de MP3 estuvieron elevadas en pacientes con tos o con hallazgos positivos en la ocultación. Y eso lo que nos estaría indicando es que al tener más tos, que es un proxy, es un indicador de que hay una inflamación en el pulmón, podría ser por la expresión de este MP3. Y las concentraciones de MP8 estuvieron elevadas en pacientes con TB que estaban en su duración nocturna. Hemos presentado un estudio hace unos meses que ve la relación de MP8 y neutrófilos. Y lo que estamos teniendo la hipótesis acá es que podría estar ligado a alguno de los patrones de fiebre, lo cual podría estar explicando la sudoración nocturna. Esto todavía, lo de MP8 neutrófilos, está enviado para publicación, todavía no está publicado. Entonces, lo que encontramos fue diferencia en cada uno de estos. Este es el 1, 2, 3. En el 7 no encontramos diferencia y en el 8 y en el 9 sí. En la literatura generalmente se habla sobre el 1 y el 9, pero este es el primer estudio que compara con controles sanos. Generalmente el estudio que hicimos en Londres comparamos con pacientes que no tenían tuberculosis, pero podían tener enfermedad pulmonar obstructiva, podían tener cáncer del pulmón, etc. Porque era el acceso de muestras que teníamos en este momento. Este fue un estudio posterior y decidimos hacer un mejor diseño, y esto es lo que nos muestra, que no solamente el 1 y el 9, sino también el 2, el 3 y el 8. Especialmente el 3 está relacionado con el 1, porque generalmente es el 1 ayuda a la expresión del 3, y por eso también hay una relación directa ahí. Como les decía, los inhibidores también hay diferencias entre los pacientes con tuberculosis y los controles sanos. Lo que hemos encontrado es, le voy a ajustar por edad, por género, porque como les dije, hay una diferencia de hombres y mujeres en ambos grupos. Los MPs están independientemente, MPs y TIMS, MP1 y 3 están independientemente asociados con TB-score. Lo que encontramos que 1, 3, acá me he olvidado, y el 8 están independientemente asociados. Es decir, estos podrían ser marcadores de indicarme al inicio del tratamiento de un paciente con TB cuáles pacientes están más severos que otros. El estudio de cohorte, de los 68 participantes con TB se consiguieron 46 durante el tratamiento. Ese es un problema, como todos sabrán, en un estudio de cohorte cuando comenzamos a perder, podemos perder representatividad. Sin embargo, la diferencia entre estos 46 con estos 68 no eran muy diferentes, eran similares en género, en edad. Y 57% de los pacientes tuvieron el cultivo negativo a las 2 semanas, es decir, ya estaban como TB, no presencia de TB a las 2 semanas, y 100% a las 8 semanas. Todos los participantes permanecieron negativos, es decir, curaron al final del tratamiento de los 6 meses. Alguno dirá, ¿por qué tan pocos participantes pueden hacer válido este estudio? La gran ventaja con este tipo de estudios cuando se trata de ver diferencias inmunológicas es que al ser tan grande la diferencia entre uno y otro, no necesito un tamaño de muestra tan grande como si necesito, que les voy a mostrar en el siguiente estudio. Así que por eso pudimos hacer con los que quedaron. Y esto es algo que nos interesó y que estamos tratando de entender. Durante el tratamiento, algunas de estas concentraciones, el 1, el 3 y el 8, bajaron durante las 2, 8 y 24 semanas después de iniciar el tratamiento, el 1, el 3 y el 8. Sin embargo, nunca llega a niveles comparables con controles sanos, es decir, termina el tratamiento, ya está sano, ya está curado y sigue habiendo una sobreexpresión de esto, lo cual indicaría que podría llevar a varios de estos pacientes después de su tratamiento con tuberculosis y años posteriores a un tipo de enfermedad obstructiva, que eso ya ha sido comentado en varios reportes de casos, pero nunca se ha podido evaluar a un paciente pasado 20 o 15 años. Otra de las cosas que encontramos y que fue interesante es que hay un pico mayor en la semana 2 y 8 comparadas con el inicio del tratamiento, y la concentración de TIM2 sigue elevada comparada con los valores de inicio del tratamiento. Eso nos indica que sigue habiendo ahí un
desbalance pasado, incluido el tratamiento pasado, ya la infección, sigue habiendo ahí un desbalance. Nuevamente, tenemos la hipótesis de que eso significa que el paciente con tuberculosis nunca recupera su capacidad pulmonar completa, siempre va a haber algún tipo de obstrucción. Y la concentración de las TIMS disminuyeron a partir de la segunda semana, pero nunca a los valores iniciales. Entonces lo que tuvimos fue que siempre la mediana estuvo por encima, y como ven hay picos a la segunda y a la octava semana comparado con el inicio. Y eso es porque el cuerpo de repente ya puede comenzar a manejar mejor su balance. Sin embargo, todavía es algo que estamos pendientes de hacer, es un estudio pasado 2 años de su cura para ver si es que los valores han llegado a valores normales o siguen elevados. No encontramos la conversión al cultivo, lo que les mostré, el 57% habían negativizado o no está asociado a la severidad al inicio. Sin embargo, 2, 8, 9 y TIM2 al inicio del tratamiento fueron significativamente altos en los pacientes que se mantienen positivos a la segunda semana. ¿Por qué esto es importante? La razón de este estudio fue para tener nuevas drogas en tuberculosis tenemos que hacer ensayos clínicos. Para hacer los ensayos clínicos necesitamos un montón de tiempo. Y para poder decir que una droga en tuberculosis funciona, necesitamos generalmente esperar mucho tiempo para poder ver si realmente el paciente curó o no. Entonces lo que estamos ahorita en búsqueda son marcadores que nos indiquen tempranamente si el paciente está yendo bien o no. Y esto es lo que nos podría dar una idea. Todavía estamos trabajando en esto, pero la idea es ver si alguno de estos marcadores o un pool de estos marcadores en un método de diagnóstico nuevo nos podría decir, a este paciente va a ir bien, este paciente no va a ir bien con el tratamiento. En la semana 2, las concentraciones de MP3, 8 y TIM1 permanecen altos en los participantes que sean cultivo positivo. Lo mismo, esta es otra opción, es ver si a la segunda semana los que tienen estos MPs van mal o no. Entonces, nuevamente estamos tratando de ver diferentes ángulos para ver un potencial biomarcador de tratamiento. Entonces, en conclusiones, este fue el primer estudio longitudinal donde se evaluó MPs y TIMs. 1, 3 están asociados a la severidad del cuadro de TB y 1, 3 y 8 disminuyen durante el tratamiento conforme los pacientes mejoran clínicamente. Y en contraste, las concentraciones de TIM 1 y 2 incrementan durante el tratamiento. Sin embargo, como les explicaba, nunca llegan a valores normales comparado con los de los controles sanos. Obviamente tenemos limitaciones. Es una población demasiado específica. Estamos evaluando, no hemos visto recaídas, que es uno de los problemas que tienen los pacientes, es decir, que terminan el tratamiento negativos y dentro de los primeros 6 meses de curados vuelven a salir positivos. No hemos evaluado pacientes con multidrogoresistencia, porque el tratamiento es más de 2 años y buenamente el financiamiento no daba para tanto. No hemos evaluado pacientes con VIH y TB, lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, el grupo que trabaja en Imperial College este tema ya evaluó en Sudáfrica y encontró algunas diferencias y no hemos encontrado en fallas del tratamiento. El esputo inducido es proxy para medir inflamación del pulmón, es bastante complicado. Lo que estamos evaluando ahorita, estamos en una fase de validación de hacer lo mismo en sangre. Esputo directo es bien complicado, hay demasiadas chances de error, y el valve, que es el broncoalveolar, no es bien complicado. Lo que estamos tratando de acceder es a muestras de tejido pulmonar en pacientes que son operados como parte de su tratamiento. Cuando uno tiene tratamiento por multidrogoresistencia y no funciona, se hace sección de pulmón. Estamos en evaluación para ver si podemos conseguir esas muestras de pulmón con tuberculosis para poder hacer estos estudios, que sería lo ideal. Siguientes pasos: correlación, como les contaba, evaluar el perfil en TBMR y lo que les decía, evaluación de rol de MPs en los pacientes curados y como biomarcador de tratamiento. El segundo estudio lo voy a sacar de laboratorio. Este es un estudio que tratamos de ver a partir de un hallazgo, que es ver por qué la depresión podría llevar a malos resultados de tratamiento en tuberculosis. Hicimos una primera cohorte en el instituto de 2004-2006, apoyado por el TDR del OMS,
y encontramos que la depresión era como 9 veces el odds para tener un mal resultado de tratamiento. Esto es demasiado escandaloso, es bastante elevado, entonces no le creímos. Pero dijimos, de repente puede haber una opción. Y ahora, ¿cómo evaluamos esto? Nosotros preguntamos, ¿tiene depresión sí o no? El mismo día que le dicen que tiene tuberculosis. Entonces dije, puede ser que no estemos preguntando bien, puede ser que no esté bien evaluado. Entonces decidimos hacer un aporte. El diseño del aporte, se buscaron pacientes recién diagnosticados de TB sin episodio previo. Esto fue a través de dentro de un aporte que estaba armando el instituto con la cooperación belga para buscar pacientes nuevos con tuberculosis. Y al inicio del tratamiento se necesita tomar el test CESD de 5 ítems, donde la variable de exposición era un episodio depresivo mayor, esto está en inglés, al inicio del tratamiento. Y después se evaluó sobrevivencia siendo la variable resultado negative outcomes, es un resultado de tratamiento negativo, que lo definimos como que abandonó tratamiento, que ese es un problema que tenemos grande en Perú. Estamos hablando de más del 10% de los pacientes con tuberculosis abandonan en Perú, y en esta zona que es, nosotros trabajamos en San Juan de Lurigancho, es mucho mayor la tasa, o muerte. Entonces, lo que encontramos fue que los pacientes que tenían al inicio un score compatible con un episodio depresivo mayor eran mayormente mujeres con una diferencia muy pequeña, que tenían que eran sobre todo, estaban entre solteros o divorciados o casados. Había una relación en la educación, en nivel de educación, en el cual era mayor, la educación superior era mayor en los, entre los que completaron, este es primaria incompleta, primaria completa, completó secundaria, y los que completaron su educación superior. Encontramos que hay más entre los que no tenían un episodio depresivo mayor. Hay una otra que encontramos diferencia, obviamente, era si estaba con empleo o no. En lo que refiere a consumo de drogas ilegales o alcohol, no encontramos diferencia. Entonces, lo que encontramos nosotros fue lo que les decía, había casi un 10% que tuvieron hasta cuando finaliza el seguimiento que tuvieron un tratamiento negativo en tuberculosis. ¿Okay? Nosotros empezamos acá, que entre todos los pacientes, y de ahí íbamos perdiendo pacientes que no completaban tratamiento, ya sea porque abandonaban o porque habían muerto. Y eso, cuando lo vemos dividido entre los que tuvieron episodio depresivo mayor al inicio y los que no tuvieron, vemos que hay una mayor sobrevida, es decir, no abandonan o no tienen un resultado negativo del tratamiento entre los que no tenían depresión. Era mucho mayor, estamos hablando de un 95.6% comparado contra los del 85% que sí tenían depresión al inicio. Gráficamente de repente se puede ver mucho mejor, la diferencia es mucho mayor. Cuando las dividimos, el azul es los que no estaban con el episodio mayor de depresión mayor, y en rojo estamos los que sí estaban, y hay una diferencia significativa entre ambos, ¿no? Esto es práctico, porque estamos hablando de 85% solamente llegan a completar. La meta del programa debe ser casi 100%. Este es un hecho, porque si la mayoría de estos no hubo muchas muertes, fueron alrededor de 3 o 4. Sin embargo, la mayoría fueron abandonos. Eso significa que no terminaron el tratamiento, vuelven a la comunidad, siguen contagiando y hacen resistencia, lo cual complica más el problema a nivel comunitario. Lo que encontramos es, en el modelo crudo, cuando no hemos ajustado por ninguna de estas variables, encontramos que el episodio depresivo mayor tenía un hazard de 3.46 veces de tener un resultado negativo comparado con los que no tenían depresión al inicio. Y esto fue un hallazgo importante. Les había dicho que al inicio era 9 en esa pregunta. Acá hemos visto que el riesgo podría ser alrededor de 3, casi 4.
Entonces no estábamos tan alejados de lo que estábamos hablando. Y ya cuando ajustamos, se vuelve un poquito, es 3.54, es decir, sigue siendo elevado y sigue siendo significativo. Encontramos otro que fue el uso de pasta básica. Varios de estos pacientes que hemos encontrado nosotros tenían o hacían abuso de drogas ilegales. ¿Por qué es importante esto? Ahorita la norma técnica de control de tuberculosis indica que los pacientes tienen que ser evaluados en todo su contexto, es decir, se hace evaluación por psicología, se hace evaluación por enfermería, si tienen alguna comorbilidad tienen que ser atendidas. Lo que estábamos viendo con estos resultados es que depresión generalmente no se ve, generalmente tienen cita con psicólogo muy rápido y de ahí ya se olvidan de ellos. Acá sí es un problema serio porque estamos diciendo que probablemente hay que hacer una evaluación psiquiátrica a profundidad y evaluar. Y esto está relacionado mucho con adherencia a tratamiento. Y el programa ETEVE en un tratamiento que son 6 meses, adherencia es una cuestión muy importante. No solamente a nivel individual del paciente, sino para control a nivel comunitario. Nuestro gran problema ahorita en el país es que no hay una buena adherencia al tratamiento. Como veíamos, una revisión sistemática vio que 4 mayores factores para adherencia al tratamiento son factores estructurales, contexto social, servicios de salud y factores personales. Y estos 4 factores también afectan depresión. Entonces, si no intervenimos en la parte de salud mental a estos pacientes, es bien difícil que podamos tener un buen programa de adherencia. Esto nos está llevando ahorita a lo que estamos planeando. Sé que algunos otros grupos, en Cayetano incluso, están viendo la opción de crear con tablets, referir a estos pacientes a servicios de salud mental integrados. Nosotros estamos ahorita también planteando algunos estudios de seguimiento de estos pacientes y sobre todo ahorita, más que ver cuestiones clínicas en este problema, lo que tenemos que entender es el sistema. ¿Por qué el sistema no responde a estos pacientes que necesitan evaluación de salud mental? Finalmente les quiero contar el último proyecto que hemos estado trabajando. Tandem es un estudio multicéntrico que tiene 4 sedes en el mundo. Somos Lima, es Ciudad del Cabo, una ciudad en Rumania, y Bandung, Indonesia. Y lo que estamos tratando de ver es, ahorita hay un temor de que al aumentar la diabetes a nivel mundial, incluido en países en desarrollo como el nuestro, pueda hacer una colisión con la epidemia de TB que tenemos en algunos países. Entonces lo que estamos evaluando ahorita es un tamizaje entre bidireccional, es decir, a los pacientes con TB les buscamos diabetes y a los pacientes con diabetes les buscamos TB. Estamos viendo si el control intensivo de glicemia afecta al resultado del tratamiento. Estamos viendo costo-efectividad de dichas intervenciones y nuevamente ver perfiles inmunológicos de los pacientes TB. Es más, hay un pequeño proyecto que está financiado por Fogarty para ver igualito MMPs en estos pacientes. Tenemos un artículo en que presentamos el proyecto y más o menos esta es la estructura. Como es un poco compleja, es un proyecto a 4 años que estamos haciendo con el apoyo de la Comunidad Europea. Y lo que tratamos de hacer es ahorita hacer el tamizaje y dentro de esto le estamos haciendo un seguimiento hasta de 2 años desde el inicio del tratamiento. Fuera de tener varios tipos de estudios anidados que son estudios farmacocinéticos, porque hay la teoría de que los pacientes con tuberculosis y diabetes no tienen la misma cantidad de drogas antituberculosis en sangre, y estudios de expresión genética en estos pacientes. Como les decía, estas son las 4 sedes que estamos trabajando. Sin embargo, también tenemos el apoyo de colaboradores en Europa y en Nueva Zelanda que nos están dando el apoyo técnico. El equipo que estamos formando somos nosotros y está desde 2013 a 2017. Ahorita resultados no los puedo comentar todavía, estamos recién en la parte inicial. Sin embargo, lo que podemos decir es que el nivel de diabetes está alrededor de 6%, que es lo que encuentran más o menos a nivel poblacional. Sin embargo, todavía falta el enrolamiento para poder tomar decisiones sobre este nivel. Gracias.
Dado que estamos también con el tiempo, no sé si habrá hay tiempo para una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es el periodo de incubación de la mitobacteria en tuberculosis? Y después del tratamiento, ¿después de qué periodo se negativiza el inicio de la fibrosis pulmonar en estos pacientes? No hay estudios, o comienzo desde atrás, no hay estudios que hayamos visto sobre fibrosis, es lo que estamos queriendo hacer nosotros. Creemos que es un factor, porque hay hallazgos de reporte de casos de que varios de estos pacientes llegan a una enfermedad tipo obstructiva. No llega a ser EPOC, pero sí hay una disminución de capacidad pulmonar. No hay, es algo que estamos elaborando ahorita en este momento. Lo segundo era, ¿cuánto tiempo después de negativizar? ¿Y el inicio de tratamiento se negativiza? Generalmente estamos diciendo, lo que dicen los estudios es que alrededor de la segunda semana, entre la segunda semana y el primer mes, ya debería haber negativizado si el tratamiento va bien. Por eso nosotros hemos presentado, a las 8 semanas ya todos estaban negativizados. Ahora, nuevamente, este es un grupo muy selecto. En la realidad no pasa tan rápido, ¿no? Algunos no llegan. Y su primera pregunta era sobre... El periodo de incubación de la mitobacteria. Puede llegar hasta 2 años. Inclusive el rango es, yo me infecto con tuberculosis y queda en estado latente. Al quedar en estado latente depende de múltiples factores, tengo problemas de inmunidad, ya sea diabetes o VIH, etc. Y hay una curva en el que el pico mayor donde podría haber riesgos en los 2 primeros años. Sin embargo, después de 5 años se ha visto casos que inclusive puede haber activación de enfermedad. Sí. Los estudios que usted ha hecho, y también en Inglaterra, está relacionado al estado nutricional del paciente. La alimentación del peruano se supone que es diferente al inglés. Entonces, la pregunta es: ¿se han evaluado el estado nutricional? Sí. en ambos tiempos? Porque una cosa es trabajar en asentamientos humanos, la alimentación es muy deficiente. Y otra cosa, no sé cómo lo hacen ustedes en un estudio, y otra sería en otros países altamente desarrollados. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes el estado nutricional de este paciente? Cualquier estudio que evalúe estado nutricional es complicado, porque tiene muchas variables. Sin embargo, uno de los proxies que usamos es el índice de masa corporal. Usted dice, lo que dice es cierto, es probablemente que hay diferencia entre los pacientes que enrolamos en Inglaterra con los que enrolamos acá. Este estudio fue hecho exclusivamente con pacientes acá. Lo del estudio de Inglaterra, la mayoría de pacientes eran migrantes de África. Entonces, también no es comparable, y por esa razón repetimos este estudio acá. Lo que sí vimos es que, a pesar de que sea allá o acá, hay ciertos marcadores que se repiten. Después de este estudio se ha replicado lo mismo que hemos hecho nosotros, se ha replicado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y tienen lo mismo, 1, 3, 9, siempre salen elevados, lo cual nos dice que hay un patrón, no importando diferencias, que se está repitiendo. Ahorita estamos tratando de evaluar no solamente eso, porque hay que ver, por ejemplo, el rol de vitamina D en estos pacientes, que es diferente. Algunos de nuestros pacientes acá no tienen tanto acceso al sol como pueden ser en Sudáfrica, y eso podría estar afectando también su valor nutricional. El rol del zinc, estas MMPs tienen relación con el zinc, no sabemos muy bien todavía, estamos en fase de estudio. Y lo último es, queremos ver, y eso no se ha podido evaluar en ningún estudio todavía, dieta, pero ese nivel de complejidad implica mucho más tiempo de seguimiento. Ok. Un puntito nomás. Cuando Socio de Salud participó en el Cono Norte con tratamiento en MDR, yo vi cómo alimentaban a los pacientes, independientemente del ministerio. Daban desayuno, proteína en alta cantidad. Había una personal que le hacía seguimiento, comían junto a ellos. Entonces le daban el tratamiento para MDR, que al Socio de Salud ayudaba, pero daban alimentación hiperproteica en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Prácticamente barrieron con el todo, prácticamente que pasaban a MDR, mejoraron todo al 100%. Sin embargo, después de 10 años, el Ministerio implantó el tratamiento, bueno, después de varios años, implantó el tratamiento de MDR,
Pero la nutrición no lo cambió, bajó incluso. Dije que coman lo que puedan, le da un poco de arroz, mejor. Y la TBC otra vez se disparó el MDR y el XDR. Entonces la pregunta es, la alimentación actuó juntamente con el tratamiento, pero sin embargo el Ministerio de Salud no le da énfasis a la nutrición. Entonces, por ahí no se está desarrollando. El Ministerio de Salud se desatiende en ese aspecto. Por eso le hice la pregunta. Voy a contestar breve para no quitarles mucho tiempo. Yo conozco a la gente de la estrategia, sé que está evaluando eso de la nutrición. Sin embargo, como usted bien dice, no solamente es el tratamiento, es nutrición. Pero no solamente es nutrición, tiene también que ver, aunque parezca raro, hasta el día de hoy hay problemas de acceso. El sistema no es suficiente. Tenemos pruebas muy rápidas que dan resultados en 2 horas, en 4 semanas, algo que no había hace 10 años, en la época que comenzaron a hacer los estudios socios en Cono Norte. Sin embargo, el sistema no ha mejorado. Es bien complejo y cuando tratamos de reducir los problemas de salud a solo un campo, a solo una esfera, es bien complicado. Ya sea VIH, ya sea TB, son problemas, al final son enfermedades sociales, como usted bien dice, nutrición, pero también influye bastante educación, acceso, cuánto tiene que caminar, cuánto tiempo de oportunidades pierde el paciente, porque el centro de salud solamente atienden de 7 a 8 y solamente pueden ir a tomar medicinas en ese tiempo. Sé que varios centros de salud han creado múltiples e imaginativas soluciones para eso, pero no es consistente con todo el sistema. Entonces, hasta que no entendamos que este es un problema bastante más complejo que ver medicinas, marcadores o inclusive cosas como depresión, que les he mostrado que fue un hallazgo que muestra que también afecta, no entendamos que ese problema es suficientemente complejo, no vamos a poder solucionar este tipo de cosas. Agradecemos la participación del doctor Ugarte. Le entregamos su certificado de participación. Muchas gracias.